what I said. We are sure about our victory, but of course it depends of how in time we will receive everything which we need. In Görlitz ruft Reichsminister Dr. Goebbels die deutschen Soldaten und Arbeiter zu unnachgiebigem Kampf gegen den bolschewistischen Feind auf. Dass unsere Soldaten, wenn sie jetzt an diesem oder an jenem Teil der Ostfront zur Offensive antreten, keinen Pardon mehr kennen und keinen Pardon mehr geben. Jede Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensive angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und wenn sie ihre Gewehre schultern und ihre Panzerfahrzeuge besteigen, dann haben sie nur ihre erschlagenen Kinder und geschändeten Frauen vor Augen und ein Schrei der Rache wird aus ihren Kehlen emporsteigen, vor dem der Feind erblassen wird. Я думаю, Росія, вибачте, будь ласка, я думаю, Росія ось цією історією про Покровськ, ви знаєте, що вона буде робити максимально постійно? Вона дуже боїться прийнятих сильних рішень з боку Сполучених Штатів Америки, якщо немає успіху на полі бою. І тому Росії дуже важливо зробити все, щоб реально захопити Покровськ. В будь-якому форматі показувати успіх на полі бою, чи то йти на Вовчанськ, чи то ще щось зробити. Їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть повертати, спробувати повернути цей наратив. Що ми ж вам казали, що ми захопимо Донбас. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Er ist fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivearmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Pero tampoco se está en esa situación. Es que la línea del frente no se mueve. ¿Cómo le vas a pedir a un país que no pierde la guerra que reduzca su ejército? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, vamos a ver, con los rusos que han avanzado desde que empezó la guerra 44 kilómetros desde Donetsk hasta Pokrovsk, que siguen atascados en el barro de Pokrovsk hasta la cintura y de ahí no salen. O sea, Ucrania no puede sentirse derrotada, no lo está, joder. Como ya llevamos tiempo sosteniendo, la guerra de Ucrania es una guerra contra Rusia de parte de la OTAN, con origen en los planes imperialistas de Estados Unidos y que constituye ante todo un gran crimen y una guerra inmoral
Una guerra que se atribuye enteramente a Rusia, pero que sin embargo hunde sus raíces en una injerencia de los Estados Unidos que data incluso de los propios años 40, después de la derrota del nazismo en las tierras de la Unión Soviética. Y es que ya por entonces, operativos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos empezaron a dar su apoyo en armas, en suministros y sobre todo en un apoyo espiritual, político y financiero a todos los llamados separatistas o nacionalistas ucranianos que tenían en su currículum el haber colaborado activamente con el Holocausto y con las autoridades de ocupación nazis. Los herederos de aquellos banderistas o criminales a día de hoy tienen secuestrado a todo un país que se llama Ucrania y que ha sido empleado para intentar destruir Rusia. Este loco plan, perpetrado ya mucho antes de 2019, pero sin embargo bien explícito en un plan de la Rand Corporation de esa fecha, pues es un plan que ha fracasado. Es un plan que ha fracasado de una forma estrepitosa, porque estaba pensado para durar apenas unas semanas o meses después de la entrada de Rusia en Ucrania. La resistencia militar inicial, largamente planificada por los occidentales, colaborando con el ejército ucraniano, tenía por objeto el dejar en ridículo a las Fuerzas Armadas de Rusia y en ese contexto, ayudado además por el influjo decisivo de las sanciones económicas históricas, como así lo denominaron en su día, pues harían caer la economía rusa y convertir el rublo en rubble, como dicen los anglosajones, que significa ruina. Esto dijo el señor Joe Biden en uno de esos extraños momentos de lucidez, como aquel en el que prometía destruir el Nord Stream. El Nord Stream 2, el gasoducto. Los planes de los nazis con la Unión Soviética en 1941 con la Operación Barbarroja fracasaron y en 1945, como bien es sabido, y así lo celebramos todos los años, el régimen nazi fue totalmente destruido por las armas soviéticas. Los ejércitos de la Unión Soviética y sus aliados destruyeron totalmente a la Alemania nazi y la obligaron a capitular sin condiciones. El nazismo aparentemente había sido borrado de la faz de la tierra, pero es bien sabido que la depuración de los elementos nazis que estaban en la sociedad alemana y occidental no fue completa, quedó muy lejos de ser completa. A estas horas vemos cómo la hidra del fascismo y del nazismo ha ido reptando hacia los lugares más elevados del poder occidental y actualmente toda la propaganda que se utiliza en el día a día de los medios de comunicación occidentales para con Rusia es equivalente a la empleada por los nazis en los años 40 contra la Unión Soviética. La narrativa, tantas veces denunciada aquí, de una guerra unilateral en la que solo mueren los rusos son salvajes, bárbaros, inútiles, es la misma que emplearon los nazis con la Unión Soviética. Palabra por palabra, punto por punto, es la misma mezcla de conceptos racistas acerca de la presunta característica asiática de los rusos, además de un ataque a su falta de organización interna, o mejor dicho, de su sometimiento al poder asiático, ¿no? Al poder del caudillo de turno. Lo cierto y verdad es que los rusos, como tantas veces hemos dicho aquí, se han adaptado al campo de batalla que se les planteó por parte de la OTAN en Ucrania, a tal punto en que ahora mismo la guerra solo va en una dirección y puede decirse que el sueño de la guerra unilateral que mantienen todavía los NAFO y los otanistas para con los rusos, en realidad es más bien al revés. Los ucranianos pierden una cantidad ingente de hombres cada mes sin que parezca importarle a nadie. Tal vez importe a los ucranianos que ahora en secreto, debido a que viven bajo un régimen fascista, buscan o desean la paz, o aquellos que huyen de las zonas ocupadas por los ucranianos buscando el refugio en la Federación de Rusia. Todos ellos tienen claro que esta guerra no puede ser ganada, y también lo tienen claro quienes están al mando de la misma. Recientemente se ha dado a conocer un plan de paz, el plan de paz de 28 puntos de Estados Unidos para la guerra de Ucrania. Rápidamente todos los voceros del Estado nazi ucraniano, los NAFO y similares, se apresuraron a retomar de nuevo, otra vez más, y ya van 4 o 5 en este año, la narrativa de que Donald Trump es un agente del Kremlin. El agente Krasnov, al parecer, habría decidido derrotar en el papel a los ucranianos que en la práctica y en el campo de batalla estarían venciendo más allá de toda duda.
Vemos aquí de nuevo una narrativa bien familiar para quienes conozcan a fondo el nazismo alemán, el fascismo alemán, que, como sabéis, hizo sus primeros pinitos en los años 20 reivindicando la teoría nacionalista de que Alemania en la Primera Guerra Mundial no había sido derrotada, no se habría rendido por la falta de alimentos, de suministros, de armas, de hombres, como fue el caso, o por tener que hacer frente a más de 2 millones de soldados americanos o norteamericanos que iban a llegar a Francia. Nada de eso. Al parecer, la Alemania de la Primera Guerra Mundial habría sido derrotada por la traición de los judíos y los comunistas. Y ahora tenemos la traición de Donald Trump y de Steve Witkoff y de todos los enviados que Trump está mandando a Ucrania a leerle la cartilla al cómico Zelensky. Y es que el chiste de Zelensky hace mucho que no hace reír a nadie. Y es este chiste de una especie de Winston Churchill, como siguen insistiendo los lamebotas y los felas y los nafo en las redes sociales una y otra vez. Este señor, con esa idea de la resistencia a ultranza, a día de hoy no está asegurando una resistencia que traerá una victoria futura, sino que está garantizando el que siga el comercio de las armas, que sigan los retretes de oro llegando a los funcionarios que sirven a Zelensky y, por supuesto, que sigan muriendo ucranianos. La escala de muerte de los ucranianos en este conflicto entre la OTAN y Rusia en las tierras de Ucrania es inimaginable. En un futuro, algunos echaremos la vista atrás y podremos decir con todo orgullo que nosotros lo denunciamos entonces, y otros, que durante todo este tiempo han vivido en la fantasía de la guerra unilateral en la que solo morían los malvados rusos, verán que millones de ucranianos perdieron su salud o su vida en un conflicto sin esperanza de victoria. Se nos dice además que es el conflicto de nuestros tiempos, el conflicto moral, cuando evidentemente es difícil vender que existe una causa moral superior en la causa de los seguidores de Stepan Bandera y del nazismo. El bando nazi está claro para todos los antifascistas y antiimperialistas del mundo cuál es en este conflicto. Y por supuesto es el del mismo que recogió el guante de la Operación Barbarroja, que recogió el guante de los generales alemanes y los acogió en su seno y los contrató como asesores. Y ese bloque ya sabéis que es el de la OTAN, el del imperialismo estadounidense. A estas horas, en las redes sociales, pues además de esto de discutir los 28 puntos de paz de Trump como una traición absoluta a la victoria ucraniana en los campos de batalla, vemos a todo lo largo de dichas redes sociales pues interminables hilos hablando sobre el colapso inminente de Rusia, el colapso de toda su infraestructura militar y económica. Algo que llevan anunciando esos mismos voceros desde el año 2022 de forma ininterrumpida. Pero sin embargo, a las debacles militares del Estado nazi ucraniano en el frente de batalla se le sucede crecientes olas de histeria y de mentiras de parte de estos voceros de la propaganda. Vemos constantemente noticias incesantes de contraataques imaginarios, contraataques en las redes sociales, al fin y al cabo, de parte de las fuerzas de Ucrania. Contraataques sin ningún tipo de prueba, sin vídeos, sin geolocalizaciones, sin nada. Simplemente afirmaciones gratuitas de que los rusos han sido expulsados de aquí o de allá o que han perdido no sé cuántos miles de hombres. Al mismo tiempo, el mismo afán fetichista de intentar seguir manteniendo con vida la fantasía de la guerra unilateral hace que múltiples vídeos de los ataques de drones de los ucronazis pues nos marquen precisamente la señal de que el avance ruso existe y que el avance ruso es imparable. El avance ruso ni siquiera es importante. Como bien sabéis, el hecho de que los rusos hayan avanzado 40 kilómetros, 80 o 126 no tiene importancia alguna en el marco del objetivo estratégico de las Fuerzas Armadas de Rusia desde el año 2022 hasta hoy, que es la total destrucción de las capacidades militares ucranianas. Una destrucción de capacidades ucranianas que hace que todos los voceros de la OTAN y los diplomáticos occidentales lleven en la práctica más de 9 meses rogando un alto el fuego en Ucrania. Y recientemente el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Zaluzhny, que está de embajador en Reino Unido, o exiliado, o con un exilio dorado allí para no hacerle sombra al gran hombre, a Zelensky, pues dijo recientemente que Ucrania necesitaba parar unos pocos años para retomar de nuevo el conflicto más adelante. Una pretensión esta que se sostiene abiertamente, como veis, que solo una Rusia completamente derrotada podría aceptar. Una Rusia que no pudiese continuar con el conflicto aceptaría un Minsk III,
en la práctica con obvias intenciones de continuar el conflicto más adelante en el tiempo, es obvio que una Rusia que tiene capacidades militares, podríamos decir, inagotables, no cesará hasta destruir completamente hasta sus cimientos al Estado nazi ucraniano. Olvidaos, por cierto, de las propuestas de paz de Rusia. Las propuestas de paz de Rusia, o que se filtran afirmando que son propuestas de paz de Rusia, en realidad no son más que una mascarada diplomática. No decimos con esto que los diplomáticos rusos sean unos mentirosos y que hagan triquiñuelas, sino sencillamente estamos siendo realistas. La realidad, lo realista, dice que una potencia como China, que es decisiva para que Rusia pueda resistir las sanciones económicas de Occidente, no tiene ningún interés en que las guerras en Ucrania o en ningún otro lado sigan adelante. Y por lo tanto Rusia, desde el año mismo en que comenzó todo esto, a nivel gran escala, por así decirlo, en 2022, lleva hablando de negociaciones con Ucrania, sin cesar, y sin embargo no se ha materializado nada absolutamente nunca. Y esto ha sido por una mezcla de la resistencia de los nacionalistas ucranianos, que solo pueden aceptar la total destrucción de Rusia, como por el hecho de que los propios rusos no pueden tolerar ninguna circunstancia otra que no sea la destrucción total del Estado nazi ucraniano. Siendo así, todo lo que estamos viendo diplomático es opinión de este podcast que se trata de una danza, de un baile, de una mascarada, para evitar que los chinos o los hindúes pues piensen que Rusia quiere continuar con la guerra a toda costa, como sin duda sus nacionalistas y sus patriotas así lo desean. Y no porque quieran matar a todos los ucranianos, como alguno defenderá, sino porque quieren terminar de una vez y para siempre con los nazis ucranianos. Igual que se debió terminar en su día de una vez y para siempre con los nazis alemanes. Es la única garantía de paz que puede tener Ucrania y la única garantía de paz que pueden tener los rusos. Este hecho garantiza que continúe la guerra y todos estos planes de los 28 puntos de Trump, en realidad que se están publicitando como un plan ruso, carecen en gran medida de sentido. Alguno de los puntos habla de reducir el ejército ucraniano a tan solo 600.000 hombres, una cifra que dudosamente mantiene incluso hoy movilizado como está el Estado ucraniano. 600.000 hombres, además, no podrían mantenerse en tiempos de paz con el escaso presupuesto que les quede a los herederos de Zelensky después de que termine este conflicto. Hay que recordar que este conflicto se inicia abiertamente en febrero de 2022 con unas fuerzas armadas ucranianas que no llegaban a los 200.000 hombres. ¿Cómo Rusia va a aceptar o exigir como concesión el que se triplique dicho ejército? Claramente, todas estas charlas sobre un plan de paz ruso no son más que una especie de alimento de distracción que sirve al final también a la narrativa de los NAFO, de los otanistas, para intentar sugerir que Rusia estaría tan en las últimas que estaría pidiendo una paz deshonrosa. Una paz que no les concede nada de sus objetivos buscados, más allá de 4 tonterías, ¿no? Evidentemente, Rusia afirma que tiene la necesidad de recuperar su territorio anexionado, como sabéis, que son los 4 oblasts famosos de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Pero en la práctica tiene tropas en ofensiva y avanzando en otros oblasts ucranianos como es el de Kharkov, históricamente ruso, por cierto, y también el de Dnipropetrovsk. Es obvio que en estos casos se revela una intención de Rusia no solo de plantear una amenaza y una duda estratégica a los ucranianos, sino una voluntad de liberar toda Nueva Rusia. Una Nueva Rusia que, como sabéis, llega hasta las tierras de Odessa, que en caso de ser ocupadas, junto con también la zona de Ismail, pues harían que Ucrania, lo que quedase de Ucrania, careciese de acceso al mar, lo cual haría inviable el Estado ucraniano en su actual forma. Desde hace tiempo defendemos aquí que el único marco de victoria estratégica militar de Rusia sería precisamente el dejar a Ucrania sin acceso al mar y liberar a la población abrumadoramente rusa de Odessa. Sin embargo, el hecho de que se ocupen más o menos kilómetros, como decíamos antes, no es lo que determina el avance de las armas rusas ni del éxito de Rusia, sino la destrucción de las capacidades militares ucranianas. Esto es algo que los propagandistas de la OTAN, los NAFO, los ucronazis, son incapaces de aceptar y, como habéis visto en la entradilla de este vídeo, están obsesionados con la idea de que Ucrania no está derrotada y que incluso puede vencer. Esta obsesión, evidentemente, a un nivel superficial para los propagandistas más idiotas, pues es una certeza,
pero en la práctica quienes están alargando el conflicto, muchos de ellos saben perfectamente que la victoria de Ucrania es imposible. Lo que pasa es que han convertido esta guerra y todas esas campañas de recaudación de fondos para ayudar al ejército ucraniano, etc., lo han convertido en su forma de acceder a su muy particular retrete de oro. Están ganando dinero con el sufrimiento y la muerte de los ucranianos. Es así de duro, y no quieren que termine. Algunos pocos sádicos disfrutan con que la guerra continúe y sencillamente quieren que siga, con la fantasía futbolística de que Ucrania en algún momento y de alguna manera cambiará el flujo del conflicto. Nada de esto se basa en la realidad. Igual que el señor Goebbels, allá por marzo de 1945, que lo habéis podido escuchar también en la entradilla, pues se veía capaz de dar la vuelta, decía, al conflicto, ¿no? Y todo con esas palabras y esas grandilocuentes reflexiones sobre exterminar al enemigo, no mostrar clemencia. Algo que, por cierto, en las cuentas de los nacionalistas ucranianos es cada vez más habitual encontrar, diciendo que los orcos, los rusos, se ahogarán en su propia sangre y haciendo todo tipo de afirmaciones de esas muy edificantes y mucho democráticas. Mientras tanto, los rusos continúan intentando no ganar en la narrativa, sino ganar en lo militar. Habéis visto también en la entradilla cómo Zelensky afirma que los rusos tienen tanto empeño en vencer a los ucranianos en Pokrovsk o en cualquier otro lugar para vender una narrativa de que están ganando, para forzar que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Esto es una fantasía que incluso en el lado de los llamados prorrusos hay quien sostiene, pero como decimos es una fantasía. Lo que forzará que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania es la certeza misma de su derrota. Y precisamente, y no la idea de que Trump sea un agente de Moscú o un agente del Kremlin, lo que está provocando que Estados Unidos abandone progresivamente a Ucrania. Y cuando decimos abandone a Ucrania, tenemos que darnos cuenta que hablamos de abandonar a los banderistas y a los criminales que gobiernan ese país. Recientemente, el secretario del Ejército de los Estados Unidos, el señor Driscoll, se reunió con Zelensky y con generales ucranianos y les transmitió un mensaje ominoso, terrible. Y es que, a diferencia de lo que dicen todas las redes sociales, los NAFO, Felas y todos sus coleguis, resulta que los rusos no solo no se están quedando sin misiles, sino que están acumulando más. Es decir, fabrican más medios de los que emplean. Rusia cada vez es más fuerte y Ucrania es cada vez más débil. Y el propio Driscoll afirmaba que Estados Unidos ni siquiera será capaz de venderle armas a Ucrania indefinidamente. Esto es un hecho bien conocido por parte de todos los que atienden al detalle de la producción militar estadounidense, que por culpa de la política espectáculo que tiene ese país, pues es bastante fácil entender y saber por dónde van los tiros. Y es que los sistemas antiaéreos, que son inútiles por otro lado, en gran medida, salvo con los drones y demás, pero para los misiles hipersónicos son totalmente inútiles, pues los sistemas antiaéreos Patriot no se podían ya hace mucho tiempo producir al ritmo que necesitaba Ucrania para reponerlos después de ser destruidos. Este hecho es innegable. Ya en la época de Biden quedó patente por las afirmaciones de su secretario de Defensa Nacional, el señor, o asesor de Defensa de Seguridad Nacional, mejor dicho, el señor Sullivan, que decía que habían comprometido toda la producción anual, dejando de atender los pedidos de sus aliados y gente que había contratado los Patriots hace tiempo para enviárselos a Ucrania. En la actualidad, Estados Unidos ha estado presionando a todos sus aliados, a sus esbirros, a sus vasallos, es decir, a nosotros, para entregar gratis total las armas que Estados Unidos en su momento nos dio. Los Patriot, que estaban en poder de España y otros países, pues fueron progresivamente siendo entregados al régimen de Zelensky con la vaga promesa de Estados Unidos de reponer con equipos más modernos, dice, esas armas que se le entregasen. Pero esta estrategia de boca culo, culo boca, se está acabando. Se está acabando. Estamos llegando a los límites físicos del ejército ucraniano y de las capacidades armamentísticas de Estados Unidos. El emperador está desnudo. Y todos los que se dedicaban a decir que era todopoderoso, pues a estas horas muchos de ellos ya se están entreteniendo, pues lanzando gritos de alegría al ver saltar por los aires pues lanchas de, dicen, narcotraficantes en el norte de Venezuela. La capacidad militar de los Estados Unidos en todo su esplendor.
el asesinato de pescadores inocentes mediante armamento de alto explosivo. Pero todo este sadismo, como decimos, tiene un paralelo histórico muy evidente con el final del Tercer Reich, porque los ucranianos, los ucronazis, están a día de hoy intentando lidiar con la certeza de su derrota, pensando que sucederá algún tipo de milagro, que llegará algún arma maravillosa que les permitirá destruir a los rusos. Y esta es exactamente la misma senda que siguieron los alemanes hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. La gran duda en este escenario es hasta dónde podrá aguantar físicamente el ejército ucraniano, pues en muchos sitios ya está dando muestras de franca debilidad. La idea de que los drones son capaces de defender el frente sin tener infantería es otra de estas fantasías que están alimentando y que permiten todo tipo de estupideces, como inventarse ahora, 3 años después de empezada la guerra, que el frente no tiene importancia, que el frente no existe y que los drones han hecho que la guerra ya no tenga ningún sentido. Tiene un sentido muy claro, y es que los drones, la artillería, las fuerzas aéreas están destruyendo totalmente la logística ucraniana y al ejército ucraniano. Las muertes, las deserciones, hacen que 50.000, 60.000 soldados ucranianos desaparezcan del tablero cada mes. Y al mismo tiempo, esas métricas tan no necesarias para medir la victoria rusa, como el avance en kilómetros cuadrados, que antaño se decían, es que Rusia no avanza, Rusia no puede. Pues en este último mes de noviembre estamos hablando de un récord absoluto de avance de más de 1.000 kilómetros cuadrados. Sobre todo en torno al avance en el sur, donde en una maniobra de flanqueo los rusos están eludiendo todas las defensas de Zaporilla, las están sobrepasando por el norte y pronto llegarán a la propia ciudad de Zaporilla, que por supuesto, como sabéis, reclaman los rusos como propia. Esta ciudad, que se extiende además sobre todo en la ribera que está hacia Rusia del río Dnieper, pues evidentemente, como se está viendo en muchos otros lugares, pronto caerá como fruta madura, porque realmente con las estrategias de infiltración que están usando los rusos, estas nociones en las que también se refugiaban muchas fantasías militares ucranianas de lucha de meses por tomar ciudades, pues están acortándose en el tiempo en muy gran medida. Pero claro, mientras todo esto sucede, nuestros queridos propagandistas NAFO pues se dedican a contar una historia totalmente diferente. Inventándose mapas, inventándose contraofensivas de Steiner, se dedican a capear el temporal diciendo que los rusos, por supuesto, sufren catastróficas bajas y que Rusia se va a quedar sin misiles, que se va a quedar sin economía y que se va a quedar sin soldados. Como ya dijimos en muchos programas, ¿no? Aquella escena de los soldados alemanes en la película de Sam Peckinpah, La Cruz de Hierro, que brindaban, estando ya en total derrota y retirándose frente al ejército rojo imparable, pues esos alemanes se consolaban brindando en un cumpleaños diciendo «por la última bala rusa». Y la última bala rusa se disparó en el Reichstag, por así decirlo. Evidentemente, algo así tendrá que suceder en Ucrania para que pueda volver la paz a esas tierras de sangre que dice el historiador criptonazi Timothy Snyder. Recientemente, como hemos dicho, pues ha surgido toda esta historia del plan de paz y dentro del plan de paz asistimos a, por supuesto, la elaboración de los propagandistas habituales, entre los cuales, como sabéis, tengo especial cariño, como es el caso de Mundo Andri y similares. Melumartis, Lo Simple No Vale, todos estos canales sospechosos, ¿no?, que son la voz y la voluntad del aparato propagandístico ucraniano en España, pues se dedicaron a una especie de aquelarre en el cual lamentaban al tiempo que Estados Unidos se inmiscuyese en los asuntos de Ucrania y que al tiempo se quisiese desligar de los mismos. Así que vamos a escuchar algunas de estas cosas porque la verdad es que no tienen precio. Se da cuenta y reconoce. Es el primer punto. 2. Entre Rusia, Ucrania y Europa se firmará un acuerdo completo y exhaustivo de no agresión. Todas las disputas de los últimos 30 años se considerarán resueltas. O sea, quiere decir, todo el tema de Crimea, la invasión del Donbass, los ataques híbridos contra Europa, ¡hala! Todo perdonado. Yo creo que esto es una limpia con lejía y con esparadrapo tremenda, pero nada sobre tremenda. Ucrania sin Ucrania. Exacto, Luque Gonza, muchas gracias por la suscripción. Y exacto, sin Ucrania, sobre Ucrania es un poco rocambolesco todo esto. Pero bueno, y no es ni siquiera el peor
punto que va en la misma dirección de todo el acuerdo, porque ese es, entre comillas, el flojito, que para mí hay otro que es todavía peor. Oye, Sí, que van creciendo. Sí, estoy contigo. Es que esto va a ir creciendo. Además de que, ¿cómo en que entre Rusia, Ucrania y Europa? Hay guerras híbridas, hay guerras abiertas, pero eso es lo que está haciendo. O sea, tiene una guerra abierta contra todos nosotros, pero que va a decir, oye, legalmente no tengo una política de agresión hacia Europa y Ucrania. Pero es que no hace falta que, o sea, por mucho que lo diga, si no luego lo cumple, no vale para nada. O sea, nada escrito por Rusia, porque es que no cumple nada. Su palabra no vale nada, porque no tienen palabra, no tienen honor. Es, pues, alguien amoral y que, no, vuelvo a decir, no tienen una base con la que decir, oye, estos van a cumplir el acuerdo. No. En fin, tremendo. Esto a mí ya no me cuadraba, ¿no? O sea, pero bueno, yo entiendo que es algo simbólico, ¿no? Casi, o sea, al paripé, por decir una manera. Tienes que tener en cuenta que tú no puedes firmar un papel siendo un país con otro país que supuestamente tú no reconoces. ¿Qué estás firmando? ¿La nada misma? ¿Y qué vas a firmar? Un papel que diga así, acuerdo de paz con Ucrania, pero no reconocemos su soberanía. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué estás haciendo? Lo básico es primero reconocer la soberanía de Ucrania. Eso, es que si ni siquiera fuera ya por eso, ¿para qué? Aquí, en este mismo programa, Almirante Garat, dije, ¿usted que cuando entró España en la OTAN os invadieron? ¿O cómo fue? Y él me dijo, no, la gente votó. La gente, el gobierno, al final decidieron unirse a esta alianza. Esta mierda que dice ahora Trump, que la OTAN no se expanda más. Pero a ver, pero es que la OTAN lo deciden los miembros de la OTAN. Por una unanimidad, si no me equivoco, del 100% tiene que ser. Pero que al venderte esto, es que me parece que Estados Unidos, como líder de la OTAN, está traicionando sus propios valores, está escupiendo en la cara a toda la alianza cuando presenta esto como propio. ¿Por qué Rusia se cree con autoridad para recortar la soberanía de otro país, en este caso Ucrania, imponiéndole el tamaño de sus fuerzas armadas? A ver, yo me pregunto. A ver, un país está capacitado, cualquiera, para entrometerse en la soberanía de otro al decirle hasta dónde y cuándo pueden llegar sus fuerzas armadas, cuántos hombres puede tener. Yo puedo mañana llegar ahora a Italia y decirle, no, tú, porque lo digo yo, tú no puedes pasar de 180.000 hombres. No sé. A ver, que alguien me lo explique. También va por el mismo punto que lo de la OTAN. Estados Unidos está diciendo que países ya no son soberanos, sino que tienen que aceptar la voluntad de otros. Eso es. Exacto. José María, ¿estás bien? Porque es que oigo clink, no sé si te estás configurando algo. Me están sonando cosas. Ah, vale. Pues sí, están sonando cosas. Efectivamente, le sonaban algo en la cabeza, oían campanas y no sabían dónde, ¿no? De nuevo, disculpas por lo largo de los fragmentos, pero bueno, como siempre, después lo utilizan contra nosotros con el tema del copyright y todas estas cosas, pero realmente nosotros queremos exponer en su mayor posible extensión los argumentos de esta gente y hemos buscado dentro de sus programas, recordad que esta gente se reúne para hacer estos aquelarres durante más de 3 horas, pues los fragmentos más interesantes, ¿no? Y no interesantes solo por el hecho de que sean motivo de burla de nuestra parte hacia ellos, sino por el hecho de que todo el ritmo de ese programa que grabó Andri con esos dos personajes, el tal Josema, ¿no? Que es el típico friki que está en casa de su mamá y se dedica a presumir de experto en aviones. Seguramente el tipo lo más cerca que ha estado de un avión es pues en una feria, una exposición o algo así, ¿no? Pero bueno, y el otro, bueno, ya lo conocéis, ¿no? Uno de nuestros personajes favoritos, el Papá Noel Nafo, el señor José María Rodríguez. Bueno, pues en esa reunión básicamente estuvieron durante todo el rato, como adelantábamos antes, pues yendo y viniendo de un concepto increíble, que es el de, es que no respetan la soberanía de Ucrania y al mismo tiempo exigir que Estados Unidos y todo el poder económico y militar de Estados Unidos se ponga al servicio de la soberanía ucraniana. Por lo tanto, la soberanía del Estado
o mejor dicho, de los Estados Unidos no existiría, porque deberían de obedecer de forma indefinida las órdenes de los seguidores de Stepan Bandera, que tienen el poder en Kiev. Entonces, bueno, aquí evidentemente es un juego bastante trucado y ellos mismos a cada punto iban repasando los 28 puntos en una especie de show de indignación moral de 3 al cuarto, pues estaban contradiciéndose cada 2 por 3, ¿no? De hecho, yo creo que no son del todo conscientes siquiera de estas contradicciones, ¿no? De hecho, nosotros lo denunciamos, o lo denunciaba yo en mi perfil de Twitter, y este señor, el señor de Mundo Andri, pues le pasaron el pantallazo de mi tuit diciendo que esta gente se contradecía, que daba vergüenza ajena verles, y el tío dijo que es que decía eso yo porque es que la tenía muy adentro. ¿Muy adentro? ¿Por qué? Porque hagas el ridículo, colega, en tu propia casa. Pues allá tú, ¿no? Tú te exhibes, tú haces estos programas de puro odio, exhibiendo toda esa panoplia de no argumentos, y pretendes que aquí los que ponemos un poco la oreja o el algoritmo para escuchar un poco qué es lo que estás sosteniendo, porque es un buen barómetro, ¿no?, de la propaganda en castellano que proporciona el Estado nazi ucraniano, pues es impresentable lo que haces. No tiene ningún sentido. De hecho, el tipo demuestra su ignorancia una y otra vez, porque es un ignorante, ¿no? No es más que un hooligan, el típico criptonazi, ¿no?, aficionado de estos que está en la tercera fila del grupo de ultras, ¿no?, pegando patadas ahí a traición por detrás, ¿no? Ese es el perfil de este señor. Pues evidentemente este señor no puede sostener que la soberanía de las naciones es sacrosanta y al mismo tiempo reivindicar el imperialismo estadounidense. Porque es una contradicción en sus propios términos. Es decir, si tú dices a tope con Estados Unidos, tienes que asumir que eres un títere de su política. Y cuando Estados Unidos se aburre de ti y decide tirarte al basurero de la historia, pues te tienes que ir calladito, a menos que incurras en una contradicción, que es en lo que está este señor. Una contradicción que además hunde sus raíces más allá en el tiempo, porque en 2023, cuando estaban todos a tope con la contraofensiva y que iban a arrasar con los rusos, con los tanques Leopard y toda esa vaina, pues este señor decía que si la ofensiva, la contraofensiva no salía bien, pues habría que negociar, porque claro, la OTAN y los aliados de Ucrania iban a decir, bueno, pero es que no se puede ganar militarmente, así que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Y él mismo lo reconocía entonces porque pensaba que la perspectiva del fracaso de la contraofensiva era muy lejana, ¿no?, que no era posible, porque Estados Unidos, si te apoya Estados Unidos tienes que ganar, ¿verdad? Que le pregunten a los narcotraficantes de Saigón, ¿no?, qué tal les fue con ello. La realidad es que Estados Unidos se aburre de sus aventuras militares. Y se aburre, entre otras cosas, porque el objetivo de los estadounidenses no es ganar, ni que sus títeres ganen ninguna guerra, sino hacer el mayor número posible de dinero. Y ahora, Estados Unidos y su élite ya ha considerado que ha ganado el dinero suficiente, de momento, hay una parte de su élite que todavía quiere seguir con esto, pero que ha ganado el dinero suficiente para no quedar también en ridículo. Porque al quedar en ridículo, estamos hablando de que Estados Unidos en un momento dado tendrá que reconocer públicamente, como ya en cierta medida lo ha hecho, que no puede entregar más armas a los ucranianos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué queda el poder omnímodo y el poder inalterable y la fuerza armada más poderosa de la historia de la humanidad, que decía Joe Biden que era Estados Unidos? ¿En qué queda? Evidentemente, Estados Unidos está aproximándose a los límites físicos de la ayuda que puede dar en esta guerra proxy contra Rusia y tiene que recoger cable, tiene que retirarse del conflicto. Y este mentecato pretende que esa actitud, que es una actitud totalmente de realismo político de parte de Estados Unidos, es una especie de alianza secreta con Rusia, de sometimiento a la voluntad de los rusos y de traición a los ucranianos y una violación de su soberanía. Seamos claros. Ucrania ya no tiene soberanía alguna desde 2014. En 2014 cambiaron su soberanía por unas galletas en la plaza del Maidán que les daba la señora Nuland. Y esas galletas envenenadas han traído al gobierno de nazis y de corruptos que lleva los asuntos en Kiev y le deja caer unas migajas a gente como Andriy y similares. Y están como locos porque la guerra continúe, porque el día siguiente a que termine la guerra le pedirán cuentas a Zelensky. Le pedirán cuentas no solo los nazis airados de que no hayan conseguido su gloriosa victoria frente a Rusia, sino también unos cuantos ucranianos que han visto perdidos a sus hijos en un conflicto sin ninguna esperanza de victoria. Porque tú cuando dices, bueno, mi hijo murió en una guerra que nos llevó a la victoria, pues oye, se lleva bastante mejor, siendo una tragedia terrible, que en una situación en la cual no ha servido para nada. Eso es un trauma histórico, es un trauma social irreparable.
Y se ha visto, ¿no?, en los asesinatos que ha habido en los últimos meses en ciudades como Odessa, donde nazis muy señeros del gobierno del Maidán o de los alzamientos del Maidán, pues han sido asesinados en plena calle por gente muy corriente, no por agentes oscuros prorrusos, ni siquiera ucranianos rusófilos ni nada por el estilo, sino sencillamente por padres airados por ver cómo destruían las vidas de sus hijos en un conflicto inútil. Y esta es la inmoralidad suprema. Llevar a cabo una guerra en contra de todo sentido común con la esperanza de cero victoria, con el objeto de hacer retretes de oro para todos. No se hacen las guerras para hacer PIB. Estados Unidos sí. Pero el sentido común dicta que esto no es una forma moral de actuar. Y quien actúa así, que es el caso de Estados Unidos, no puede ser el defensor de la democracia, los valores de los derechos humanos, ni nada que se le parezca. Y pretender que ahora que abandona a los nazis ucranianos estaría renunciando a su defensa de la democracia y los derechos humanos es un chiste que se cuenta solo. Estados Unidos es el país, o mejor dicho, el Estado, la cleptocracia, la plutocracia, que menor respeto muestra a la soberanía de los países del mundo, casi con la excepción de Israel. No respeta ninguna soberanía, ni ninguna frontera. Ellos deciden sancionar a naciones enteras con una norma, una ley que aprueban en su Congreso. Ese es el imperialismo. Y ese imperialismo, si ya no le conviene ayudarte, Andriy, te va a mandar a tomar por el culo, como te gusta a ti hablar, ¿no? Así con esta rudeza, que piensas que te da argumentos en andar insultando a la gente, feminizando su nombre, como es el caso con siempre que te refieres a mí. Evidentemente, ninguna de esos exabruptos te va a traer la victoria a tu querida Ucrania nazi. Ninguno de ellos. Y menos que nada, esta idea, por cierto, que muchos felas, nafofelas y todos estos defienden en las redes sociales, esta idea de que las bravatas, las amenazas, los insultos por las redes sociales matan a soldados rusos. Creedme, no lo hacen. Lo único que puedes hacer, Andriy, y ya mucha gente te lo ha recomendado, es que si tanta ansia tienes en que el conflicto continúe y que se alcance la victoria, y tienes tanta certeza en esa victoria que ha de venir, pues únete a las Fuerzas Armadas de Ucrania y pon tu granito de arena. Porque no se puede ser ucraniano los martes y español los miércoles. Tienes que decidirte. Lo que es cierto es que tú pudiste irte de vacaciones a Ucrania y ningún esbirro de Zelensky te empujó al fondo de una furgoneta. Y ya solo eso había de hacer que te cayese la cara de vergüenza. De vergüenza. Porque hay miles que están muriendo cada día. Cada día mueren o caen gravemente heridos 1.400 ucranianos en el frente. 1.400. Y a esos 1.400 seguro que los memes de las redes sociales, los colapsos de Rusia y sobre todo ese ánimo casi sádico en que continúe la matanza, pues no les hace ni puta gracia. Y así se ve, pues, esos padres airados que toman la justicia por su mano, porque en la Ucrania del Maidán hace mucho tiempo que no existe la justicia. Lo que existen son los retretes de oro y los enanos políticos que se sientan en ellos. Y lo que sale de sus traseros, desde luego no es oro ni plata, sino una boñiga, un montón de mierda ideológica que apenas sabe definir qué es eso de Ucrania, más allá de un proyecto de guerra perpetua contra Rusia. Y ningún Estado que base su ser y su soberanía o pretendida soberanía en una guerra perpetua contra otro puede existir, no debe existir. Esos países enloquecidos, esos países que agreden la identidad misma y la religión de gente, de sus propios conciudadanos, porque les consideran sospechosos, son estados que deben ser reformados hasta sus propios cimientos. Y para desgracia de todos los miembros de la comunidad humana, parece que el único medio eficaz para conseguir dicha reforma del Estado ucraniano pues son las bombas FAB y el ejército de la Federación de Rusia. Eso es así. Y bueno, como decimos, el plan de paz no llegará a ningún lado. La secuencia siempre es la misma. Estados Unidos hace una especie de plan que dice que se ha consensuado con Rusia, llegan los ucranianos, lo rechazan de plano, hacen una contrapropuesta exigiendo a Rusia que firme un papel diciendo que ha perdido la guerra. Rusia obviamente se niega y continúa la guerra.
Pero mientras tanto, se ponen muy serios los europeos y hablando de servicio militar obligatorio, de meternos a todos en furgonetas para luchar contra Rusia, y nos venden muy en serio, al parecer, que resultaría más creíble y posible para la Federación de Rusia que para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el invadir Europa. Durante décadas hubo paz entre Europa y la Unión Soviética, y en ningún momento se dijo en serio, salvo por la crisis de Berlín y poco más, y eso fue muy al principio de la Guerra Fría, que la Unión Soviética realmente pretendiese invadir Europa occidental. No había ese temor. Y sin embargo ahora se nos dice que sí, que Rusia, la Rusia que es bastante menos militarmente que lo era la Unión Soviética, sí que es una amenaza existencial para Europa. Y lo hacen incluso países que durante toda la Guerra Fría fueron neutrales y que ahora se han unido a la OTAN. Obviamente aquí lo que estamos hablando es más bien de una cooptación de élites, una compra y venta de políticos que ha hecho que nuestra soberanía, la soberanía que dicen defender todos estos idiotas, ya no existe. Ya no existe. Y ha sido suprimida no por Rusia, no por Putin, no por la URSS, sino por los Estados Unidos de América. Unos Estados Unidos de América que decía el señor Andriy que no obligó, la OTAN no obligó a España a entrar en la OTAN. Cuando hay evidencias desclasificadas, testimonios que dicen que se amenazó a España con perder las Islas Canarias en caso de no entrar en la Alianza Atlántica. Nada más y nada menos. Y lo que diga el almirante Garat en negación de estos hechos históricos, pues no es otra cosa más que una evidencia de su connivencia con el imperialismo norteamericano, del que es muy buen amigo. En cualquier caso, como vemos, la paz no va a llegar por una locura como esta que se plantea de que Rusia aceptará haber sido derrotada estando ganando verdaderamente el campo de batalla, sino que llegará con una derrota total y más allá de toda duda de los ucranianos, y además con unas contraprestaciones políticas que tendrán que ser muy profundas, es decir, una federalización de Ucrania, algo así sería lo mínimo, teniendo en cuenta que es voluntad de los nacionalistas ucranianos en continuar el conflicto dentro de unos años, con el apoyo de Europa, o de Macron, o de Micron, o alguno de estos auténticos impresentables, ¿no?, que veíamos ahí en su discurso belicista, ¿no?, donde anunciaba el servicio nacional francés para reclutar soldados para el ejército de Francia, cuando un teniente se sintió indispuesto y salió de la escena, ¿no? Se veía de fondo, era divertido de ver. Pero en cualquier caso, la guerra continuará en el mismo sentido que viene siendo indiscutiblemente desde 2023 hasta hoy, y el ejército ucraniano dejará de tener hombres disponibles para luchar. Y cuando eso suceda, habrá una revolución en Ucrania. Esa revolución puede que sea enarbolada, la bandera de la revolución, por los nazis o por los que se opongan a ellos. La realidad es que Rusia será el que solventará la papeleta. Quienes quieran que la guerra en Ucrania termine lo antes posible, no han de esperar que haya un milagro y que Rusia se evapore, que es básicamente la tesis de victoria actual de los ucranianos, sino más bien se ha de apoyar la guerra popular antifascista y antiimperialista que representa la operación militar especial. Solo la operación militar especial de Rusia puede traer la paz definitiva a las tierras de Ucrania. Y solo con alcanzar esta operación sus objetivos, garantizará el hecho de que en Europa haya paz y que se solvente para siempre la amenaza del fascismo sobre Rusia. Desgraciadamente a nosotros nos ha tocado vivir al otro lado del telón y tenemos que aguantar que sea la versión oficial todas las locuras e ideaciones de los Goebbels de hoy. Sin embargo, debemos de ser comunidad y apoyarnos entre nosotros precisamente para ser conscientes de que no estamos solos y de que la verdad tiene más peso que las mentiras. Una verdad contable y nefasta que en Ucrania nos dice que la guerra no se puede ganar por Ucrania y solo la puede ganar Rusia. Ya solo esto debería de hacer desistir a todos. Y de hecho la postura de Estados Unidos, y no la de despreciar la soberanía ni nada de esto, sino el reconocer los hechos sobre el terreno, es la del secretario del ejército que mencionábamos antes, del señor Driscoll, que afirmaba que Rusia está muy lejos de perder su capacidad militar y que puede sostener la guerra en Ucrania de forma indefinida. Indefinida. Siendo así, decía Driscoll, los ucranianos habrían de llegar a un acuerdo de paz antes que después, porque están en las vísperas de una total derrota militar. Estas son palabras del secretario del Ejército de los Estados Unidos, el señor Driscoll, no mías. Una total derrota militar infligida por parte de Rusia a los ucranianos.
Y esto ya se está empezando a ver en muchos sitios con estas carreritas que se está empezando a echar el ejército ruso allí cerca de Uliápole y de otros lugares donde los ucranianos apenas son capaces ya de cubrir los huecos en sus defensas. Es un mensaje machacón, es un mensaje que seguramente muchos de vosotros, igual que si seguís a Andrei Martyanov, veréis que estamos reiterando las cosas, pero es que es necesario porque se está intentando imponer el relato de que la guerra puede continuar a favor de los ucranianos y que en un momento dado la ganarán. Y si sigue por ese sendero, morirán cientos de miles de ucranianos más, sin motivo alguno. Cuando los únicos que deberían de salir del chat son los siervos de Azov y todos esos nazis asquerosos a los que señores como Andriy glorifican como héroes de una Ucrania que no existe. Porque esa es la Ucrania de Stepan Bandera, que es una región que nunca formó parte de la Ucrania histórica, sino que pertenecía a la mancomunidad polaco-lituana, a Polonia y a su madre. Ese veneno, esas galletas envenenadas de Nuland, es el verdadero problema de los ucranianos, y no los rusos, y no la Federación de Rusia. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño programa, como siempre. Ya sabéis que de los 12.700 que éramos en Reflexiones Iracundas de YouTube, apenas somos unos poquitos cientos en Rumble y en Kick. Así que os pido encarecidamente que hagáis correr la voz. De hecho, recientemente me caían comentarios en Rumble diciendo «por fin te he encontrado», ¿no? Así que si tenéis medio para difundir en foros y en otros lugares enlaces a nuestros contenidos y menciones a que seguimos trabajando, que no hemos sido sometidos por la censura, pues os lo agradeceríamos mucho. También habéis visto que recientemente estoy teniendo una gran actividad haciendo chats en vivo, por así decirlo, en Telegram, así que os ruego también que os unáis a nuestro canal de Telegram para estar precisamente unidos a esta comunidad iracunda, en la cual pues quiero que crecientemente tengáis vuestra propia voz y que nos ayudéis también a estudiar estos temas, porque al fin y al cabo nosotros no somos como los Fonseca o los Iago Rodríguez, nosotros no queremos que nos escriban los discursos, pero sí que queremos charlar y razonar junto con vosotros que nos seguís y que tenéis el detalle de hacerlo, para poder ser mejores y a través del intercambio de ideas, pues intentar encontrar nuevos temas de los que hablar, pero sobre todo hacerlo con mayor conocimiento de juicio y con mayor prestancia, ¿no? Que os puedan interesar más los contenidos que hacemos y, por supuesto, el darle más vidilla a nuestro canal de Telegram, que eso, por supuesto, también es importante. Como sabréis, precisamente a raíz de la censura que hemos sufrido en YouTube, pues ahora los medios para financiarse de Reflexiones Iracundas son extremadamente precarios, por no decir que estamos en números rojos. Así que sería muy necesario que, si queréis que Reflexiones Iracundas continúe y siga mejorando, y que sigamos en una senda de progreso y de mejora, como decimos, pues que nos apoyéis, como siempre, a través de los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo, en nuestro perfil de Buy Me a Coffee, donde podéis uniros como mosqueados o iracundos, y así tener un apoyo de 3 euritos al mes o de 5 euros al mes de forma permanente para que este canal pueda seguir financiándose y mejorando y pagando las herramientas que a día de hoy seguimos pagando y que nos cuestan más de lo que estamos ahora mismo haciendo por estos vídeos que apenas monetizan en Rumble. Es muy difícil llegar a unas cifras similares a las de YouTube y tampoco es que en YouTube hiciésemos grandes sumas, pero sin embargo es muy importante para que no nos cueste dinero hacer Reflexiones Iracundas, porque además del dinero nos costaría el esfuerzo que obviamente hacemos pues renunciando a nuestro tiempo libre para grabar y preparar estos programas y recortar a todos esos sinvergüenzas de los otanistas y los NAFO, que ya sabéis que es un dolor de culo importante. En cualquier caso, como siempre, la semana que viene, más. Die Leute baten uns, ihnen das Leben zu schenken. Die Mütter kamen mit den kleinen Kindern und baten den Kindern das Leben zu schenken. Die selber würden dafür in den Tod gehen. Wie viel haben Sie persönlich verschossen in dieser Zeit? In Lemberg 120 Mann. Вы лично? Это что, в течение одного дня? Nein, das ist die Gesamtsumme. Расстрелы проводились, если мать держит ребенка на руках, ребенок живой падает, а мать убивает. После чего большой крик поднялся детей там в яме. Das ist ja mein Befehl. Wir haben einen Soldatenkirchen, es wurden 100 Mann erschossen und ungefähr 60 verwundet. Unter den Erschossenen waren auch Frauen und Kinder. Ja. Да. Позже, когда мы уже вышли, несколько матерей умерло от разрыва сердца, другие сошли с ума, рвали на себе волосы, кидались вслед, кричали. В общем, было что-то страшное. И у вас был номер? 163. Покажите, пожалуйста. И поклянемся сделать все, чтобы больше
не могла повториться такая трагедия. Помогите, люди, помогите. Я не слышу только по губам. Вы записку просто напишите, сообщите то, что нужно вам. Русский дрон, не бойтесь, он не тронет. Принесет лекарства и еду. Мы нашли вас и уже не бросим. Мы теперь спасем вашу семью. Здесь вы под обстрелом больше года. От Волченска всюду наяву. Вы дождались русского солдата, не сдались нацисту пырю. Нам до вас совсем уже немного. Пару улиц нужно перейти. Тяжело даются эти метры. Потеряли много на пути. За свободу вашу от нацистов бьются как один, без лишних слов. Ваши братья воины России с нечистью бандеровских козлов. Помогите, люди, помогите. Я не слышу только по губам. Вы записку просто напишите, сообщите то, что нужно вам. A ver, si cuando hablando de esto de los prorrusos, mira, aquí voy a decirte una cosa. Bueno, no estoy... Yo de todos los prorrusos que conozco, el único que por lo menos da la cara y dice que lo es y lo lleva a gana es el iracundo. Pero el resto son... Iratonto ese, madre mía. Sí, bueno, pues, vamos a reconocerle que el tío es lo que es, pero va por ahí por la vida con la foto de Stalin en la frente, el símbolo aquí de... Sí, joder, tío, el tío va por ahí con los cascos del Ejército Rojo, con el pin de la no sé qué directorio de
de ejecución del KGB, etcétera, etcétera. Sí, el tío le mola eso y ya está. Y no, está enfermo. Ese es un enfermo, ¿eh? Porque sí, luego... No, porque yo tengo una cosa, yo me río porque no le miro, la verdad, no me interesa la tontería que tiene que decir, pero a mí la gente me dice, que sepas que la Isidora esta, que dice esto, aquello, y luego veo, o sea, me enseñan de algún clip y lo que dice es un tarado, pero que es un tarado total, o sea, en fin.